la Ley 1448/2011 busca lograr un amparo integral de las víctimas por medio de mecanismos de asistencia, atención, prevención, protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para que reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida. El seguimiento y evaluación hacen parte de las etapas de todas las políticas públicas, que consiste en identificar un problema o una situación que se quiere modificar, diseñar una política pública para darle solución a la problemática identificada, implementarla y hacer seguimiento y evaluación. Todo proceso de evaluación, seguimiento, se hace hoy más que nunca imperioso que esta ley sea conocida, socializada, porque la mayoría de las víctimas no conocen este instrumento tan importante. Y de cara al posconflicto, hoy indudablemente la reparación de las víctimas se constituye en piedra angular de no solo la finalización del conflicto, sino de la reparación de los efectos que generó una guerra tan incruenta como la vivida en Colombia. El seguimiento permite realizar una evaluación completa y detallada de los elementos de la política pública. Los pasos. Seguimiento. Definir qué se va a seguir y a evaluar. El proceso de seguimiento de la política de asistencia, atención y reparación a víctimas debe ser un proceso constante. Debe determinar el seguimiento que se deben hacer a los proyectos, planes y programas que se ha contemplado en la ley, y se debe hacer tanto a los niveles departamental, municipal y desde el nivel nacional. Este es un ejercicio que debe hacerse y que debe tomarse con mucha importancia en cada uno de los niveles territoriales que corresponde, ya que esto va a facilitar el momento en que las mesas y todos los procesos de participación quieran valorar y quieran revisar el cumplimiento y el impacto que tiene la política pública, y además poder llevar a procesos finales de evaluación que permanentemente van a tener que ser también dados por los procesos de participación de las víctimas. Estudiar el alcance del objeto de seguimiento y evaluación. Para determinar el alcance que puede tener una medida en concreto y saber, por ejemplo, si se deben desarrollar planes o programas para materializarla o los tiempos en que se debe ejecutar esta medida, las víctimas deberán acudir a cualquiera de las siguientes fuentes. Por ejemplo, la Ley 1448/2011 y su marco jurídico complementario, otras normas relevantes para la población víctima, como por ejemplo la Ley 387/1997, la Ley 975/2005, la Ley 418/1997 y otra normatividad aplicable para las víctimas del conflicto. Es fundamental tener claridad frente a todos estos aspectos para poder realizar un seguimiento íntegro y objetivo de la política pública. Establecer cuál es la autoridad o autoridades responsables del objeto de seguimiento y evaluación. Dentro de cada componente o eje de la política pública para las víctimas pueden existir varias autoridades responsables de implementar una determinada medida. Por eso es muy importante que las organizaciones de víctimas y la mesa de víctimas puedan hacer un mapeo de actores con el fin de identificar las autoridades responsables. El seguimiento debe hacerse de manera permanente. Para que esto se pueda llegar a un objetivo final, debe hacerse un plan de trabajo. En las mesas de participación se debe desarrollar un plan de trabajo que es de manera anual. Este plan deberá contener cuáles son los responsables y las funciones que tiene cada uno para garantizar un efectivo seguimiento. En este punto, es necesario que las personas que fueron encargadas al interior de la mesa para realizar el seguimiento se planteen las siguientes preguntas. ¿Qué fuentes de información pueden identificar? La información que proviene de las instituciones encargadas de implementar la política. La información entregada por las instituciones que han hecho ejercicio de seguimiento y evaluación. La información oficial se puede contrastar con la información que obtienen los líderes del trabajo directo que hacen con las bases de las víctimas. Pues finalmente es a ellas a quien va dirigida la política pública y son los líderes quienes conocen las necesidades, expectativas y quejas de su población.
Una vez recolectada toda la información, es necesario utilizar herramientas rigurosas que permitan sistematizarla. Para esto es muy útil utilizar indicadores. Existen indicadores cualitativos y cuantitativos. Son muy importantes los indicadores cualitativos porque permiten medir el verdadero impacto que tiene la política pública para las víctimas, sea en el territorio o sea a nivel nacional. Con la información recolectada en el seguimiento y en el diagnóstico inicial se debe entrar a evaluar los efectos e impactos de la política. Finalmente, conviene reiterar que una vez realizada la evaluación en el plenario, la mesa tiene la oportunidad de por lo menos una vez al año en una sesión abierta frente al Consejo, la Asamblea Departamental o el Congreso de la República presentar la evaluación de la aplicación efectiva de la Ley 1448/2011 y demás normas concordantes y complementarias. La comisión de seguimiento ha servido entonces para que empecemos a mirar que tenemos falencias en la ley y que hay que corregir. Por ejemplo, en materia de restitución de tierras, creo que vamos supremamente lentos. Y cuando uno mira qué está pasando en esa materia, entonces uno puede en parte achacarle la culpa a que dejamos un procedimiento casi que netamente judicializado. Y hay muchos casos que pueden ser tramitados por vía administrativa. Y lo otro es que hicimos casos muy individualizados y podíamos hacer trámites colectivos, causales de acumulación de procesos de restitución de tierras. Entonces va a ser un trabajo indispensable y creo que nos va a tocar hacer una reforma legal y en eso estamos trabajando. Pero por otro lado, sirve para que con fundamento en los informes del gobierno y también con el control social que puedan hacer las organizaciones de víctimas y las víctimas mismas, entonces se pueda mirar si las políticas del gobierno en la aplicación de las leyes se están cumpliendo a cabalidad o no.